Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con este tema en primeros auxilios súper importante que es hemorragias. Vamos a ver las clasificaciones con que nos podemos encontrar y obviamente cómo es que tenemos que reaccionar, qué pasos tenemos que seguir para que esa persona que está teniendo una hemorragia reciba la ayuda temprana que corresponde a los primeros auxilios. Bueno, empezamos por el principio, saber qué es una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia va a ser la extravasación de la sangre, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a encontrar sangre por fuera de los vasos, que son los que la tienen en circulación, o sea, la voy a encontrar por fuera de las arterias, de las venas o los capilares. A raíz de que esas estructuras, ¿sí?, sufrieron una rotura que fue accidental o fue espontánea, ¿sí? Yo puedo tener una rotura accidental de un vaso, donde por ejemplo tengo un aneurisma, ¿sí?, que es una dilatación de las paredes del vaso, y eso llega a un momento donde ya no aguanta más el tejido y se rompe, es espontáneo, ¿sí? Otra cosa es, bueno, me acaban de acuchillar, me acabo de golpear, ¿sí?, y eso lleva a que tenga una rotura de un vaso sanguíneo. Esto que habíamos hablado la clase pasada con respecto a la pérdida de solución de continuidad, bueno, está pasando lo mismo, estoy teniendo una rotura, ¿sí?, una pérdida de solución de continuidad en la arquitectura de los vasos sanguíneos, lo que permite la salida o el derrame de la sangre, ¿sí? Y esto puede suceder hacia el exterior del cuerpo o puede suceder dentro del cuerpo. Por eso decimos que es la salida o derrame de sangre fuera o dentro del organismo como consecuencia de la rotura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos, ¿sí? Y como esos vasos sanguíneos tienen diferentes características en cuanto a el calibre, al tipo de sangre que transportan, a las características que tiene esa sangre, ¿sí?, la clasificación de las hemorragias, una de sus clasificaciones va a ser en cuanto a qué vaso sanguíneo es el que está siendo lesionado, ¿sí? ¿Es una hemorragia arterial, es una hemorragia venosa o es una hemorragia capilar? Bien, la primera clasificación que tenemos con respecto a las hemorragias tiene que ver con su lugar de origen. ¿Cuál fue el tipo de vaso sanguíneo que sufrió la lesión y a raíz del cual estamos teniendo esta extravasación de la sangre? Si son hemorragias arteriales, vamos a ver que la salida de la sangre es a chorro, ¿sí? Fíjense que ahí les agregué un GIF animado para que vean un poquito, ¿sí?, tengan en la cabeza cómo es que estoy viendo esta hemorragia, ¿sí? Y tiene sentido, piensen ustedes en lo que estuvimos hablando con respecto a el corazón, con respecto a los vasos sanguíneos y su origen. Ya hemos dicho que las arterias nacían directo del corazón y son las que transportan la sangre que está a mayor presión, ¿sí?, porque acaban de recibir el impulso del ventrículo con toda la fuerza de eyección que está pudiendo generar este órgano, ¿bien? Entonces, la sangre que pasa por las arterias es sangre que está a mayor presión. Si yo lastimo una arteria, la sangre va a salir a chorro porque toda esa fuerza, ¿sí?, esta sangre está haciendo presión contra la pared del vaso, ¿sí? Y entonces sale a chorro además, ¿por qué? Porque cada latido del corazón me va a estar impulsando más sangre, por eso tienen como ciertos ritmos que van a ver, ¿sí? Y estas son las más peligrosas de estos tres tipos de hemorragias porque tienden a ser mucho más rápidas, se pierde mucho más volumen de sangre, ¿bien? Entonces son las que mayor peligrosidad van a tener con respecto al accidentado. Las venosas no es que no sean importantes o no nos puedan dar peligrosidad, porque otro criterio que vamos a tener después con respecto a la clasificación de las hemorragias, y es algo que ya venimos trabajando dentro de primeros auxilios, es que la ubicación de la lesión lo dice todo. No es lo mismo lesionar una vena, por ejemplo, a nivel de la mano, ¿bien?, a lesionar una vena como la yugular interna a nivel del cuello, que es un vaso, ¿sí?, es una vena, pero tiene un calibre mucho más importante, ¿bien? Y obviamente, dependiendo del calibre del vaso que yo lesione, el volumen de sangre que voy a estar perdiendo. Y este tema volumen de sangre, ahora después lo vamos a ver, es súper importante porque dependiendo la cantidad total de sangre que yo esté perdiendo, ¿sí?, si el cuerpo empieza a sufrir mayores consecuencias, hasta poder llegar a lo que se llama el shock hipovolémico, ¿sí?, que es, imaginen ustedes,
el tema de, yo no sé mucho de autos, ¿no? Pero siempre les digo lo mismo, vieron que yo he escuchado siempre la frase de el motor no puede estar, ¿sí?, funcionando si no hay nafta, ¿sí? No puede estar funcionando a seco, ¿bien? Nosotros somos lo mismo, si no tenemos líquido en nuestro cuerpo, si no tenemos a la sangre en circulación, empieza a fallar nuestro cuerpo porque necesitamos que todo ese circuito se mantenga, ¿bien? Entonces, si de golpe el volumen que tenemos sanguíneo interno decrece, ¿sí? O sea, decae por debajo de los valores normales o valores tolerables, ya empezamos a estar en problemas, ¿sí? Entonces, aunque sea venosa la hemorragia, también, ¿sí?, va a requerir de la atención, ¿sí?, dependiendo además de dónde sea. Pero la diferencia con respecto a la arterial es que, por ejemplo, yo a la sangre me voy a dar cuenta, ¿sí?, que es venosa, porque este tipo de hemorragias la sangre precipita, cae, ¿sí? Lo hacen, ¿sí? No es este chorro, veo que, ¿sí?, sale de forma continua, pero lo hace, ¿sí?, a lo que es el ritmo de la gravedad. Si yo levanto la mano van a ver que cae, chorrea, pero no voy a tener este tema de que me sale a chorro, ¿sí? Va a estar a menor presión y es una hemorragia mucho más lenta que una hemorragia a nivel arterial. Y entre estos dos tipos de hemorragia, lo que también tengo de diferencia es el color de la sangre. La sangre oxigenada es de un rojo mucho más intenso que la sangre carboxigenada. Entonces, una hemorragia del tipo arterial va a tener esa sangre roja intensa, bien brillante, y una hemorragia del tipo venoso, ¿sí?, es una sangre un poco más oscura, mucho más apagada, ¿bien? Y por último, los tipos de hemorragias que podemos tener son las hemorragias capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos de menor diámetro, ¿bien? Estas son bastante comunes y son las menos peligrosas de todas, porque tienden a ser superficiales y con poca salida de sangre hacia el exterior. Generalmente lo que estamos viendo es como cuando uno tiene, por ejemplo, imagínense un raspón, que es lo más común para este tipo de hemorragias, ¿sí? Si yo me raspo, tengo esa abrasión, como vimos en la clase de herida, yo lesiono varios capilares al mismo tiempo, de forma superficial. Entonces lo que voy a ver, generalmente empiezo a ver esos como puntitos de sangre que, obviamente, cuando se me juntan los puntitos, ahí tengo, ¿sí?, un chorrito de sangre que me cae, ¿sí?, pero tienden a ser bien superficiales, con muy poca salida de sangre, aunque esa salida de sangre es continua hasta que uno ejerce presión y le damos tiempo a los factores hemostáticos que tenemos en el cuerpo para que se genere la coagulación y se termine el tema del sangrado. Otra clasificación de las hemorragias tiene que ver con hacia dónde está el sangrado, ¿sí? Siempre vamos a decir que el sangrado es hacia afuera de un vaso sanguíneo, ¿sí? Ahora, esa salida hacia el exterior puede darse a través de una herida, ¿sí?, que esa herida me comunica el interior del cuerpo con el exterior del cuerpo, ¿sí? Entonces, el sangrado hacia el exterior del cuerpo a través de una herida va a ser una hemorragia externa. Esa rotura a nivel de vaso sanguíneo puede darse en un vaso, ¿sí?, dentro del cuerpo, no necesariamente, ¿sí?, eso se exteriorice, o sea, que lo vea hacia afuera, y el sangrado que se produce en el interior del cuerpo va a ser una hemorragia del tipo interna. No necesariamente las hemorragias del tipo interna sean espontáneas. Uno puede tener un flor de golpe, ¿sí?, y que se haya generado una lesión, una rotura a nivel interno, pero no lo voy a ver hacia afuera del cuerpo. Y el punto medio entre estas dos es lo que se llaman hemorragias exteriorizadas. ¿Por qué? La lesión a nivel de vaso sanguíneo se produce en el interior del cuerpo, ¿sí? Entonces tengo una lesión y un sangrado interno, pero voy a ver salida hacia el exterior. Yo voy a darme cuenta, lo veo al paciente, lo miro y veo sangre, ¿sí?, afuera. Pero esta sangre está a través de un orificio natural del cuerpo. Veo que le sangra la nariz, veo que le sangran los oídos, veo que le sangra la boca, veo que tiene sangre en la región, ¿sí?, genital, ¿bien? Entonces eso me está dando cuenta a mí de que hubo una lesión a nivel interno, ¿bien? Y también depende, obviamente, de dónde tenga el tipo de hemorragia, ¿sí?, con respecto a las exteriorizadas, cómo voy a actuar y qué peligrosidad me representa estar viendo ese tipo de hemorragia, ¿sí? Si pienso que hay un sangrado a nivel de los pulmones, si pienso que hay un sangrado a nivel intestinal, ¿sí?, a nivel del cráneo, ¿sí? Entonces
no es que porque sea una exteriorizada, ¿sí? No haya ningún problema. De estas tres, la que más nos complica con respecto a lo que es la actuación de primeros auxilios son las hemorragias internas, porque las hemorragias internas, ¿sí? Se resuelven quirúrgicamente. Yo no puedo intentar compensar los signos del shock del paciente si empieza a estar, ¿sí? Con estos síntomas del shock hipovolémico, pero no voy a poder solucionar ese sangrado hasta que no vengan las personas idóneas y lo lleven a un quirófano. Una hemorragia externa, yo puedo ver lo que está haciendo, puedo sí aplicar presión, y en el caso de las hemorragias que son exteriorizadas, tengo ciertos recursos para mitigar lo que está pasando. Igualmente, frente a una hemorragia exteriorizada de ese tipo, siempre lo que voy a sospechar es que hay una hemorragia interna y estamos en el mismo tema, ¿sí? Les hago esta distinción entre la peligrosidad de una hemorragia interna por el tema del calibre, ¿sí? Una hemorragia interna donde yo veo que el paciente está entrando en shock hipovolémico, ¿bien? Esa es la que me requiere un tratamiento quirúrgico. No es lo mismo una hemorragia interna porque se me rompe un vaso a nivel de la nariz, ¿sí? Y estoy teniendo una epistaxis, ¿sí? O se me está saliendo sangre por la nariz. Eso no requiere una intervención quirúrgica, o sí, sí, hay muchas personas que necesitan que se cauterice eso porque si no, no termina de sangrar. Pero bueno, el tema de la gravedad también del tipo de hemorragia interna hace que si requiera o no se requiera de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Yo le estoy nombrando es, digamos, el extremo, ¿sí? Sobre todo si estamos tratando de un accidentado. Cuando yo veo una hemorragia interna, un accidentado, no tienden a ser hemorragias de poca monta, ¿sí? Tienden a ser hemorragias que requieren una intervención un poco más profunda. ¿Cuáles son los factores de gravedad y a considerar para poder evaluar una hemorragia y darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer y si nos tenemos que preocupar un poco más? ¿Bien? Y también para saber cómo las hemorragias pueden estar afectando a los diferentes tipos de personas, ¿sí? Algo que es muy importante es el tiempo transcurrido. ¿Hace cuánto tiempo que está sangrando? ¿Sí? No me para de sangrar, hace media hora que está sangrando, acaba de empezar a sangrar, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo está con esa hemorragia? Eso va a ser un factor también determinante con algún tipo de hemorragia menor, porque por ejemplo, me puede sangrar la nariz, ¿sí? Lo que se llama epistaxis. Una cosa es que me sangre en la nariz, ¿sí? Yo hago toda la maniobra para evitar el sangrado, ¿sí? Y se detiene. Y otra cosa es, me está sangrando en la nariz y ya pasaron 20 minutos, hice todas las maniobras que podía hacer, igualmente me sigue sangrando. Ahí lo que tengo que hacer es ir al médico, no puedo solucionarlo en mi casa, ¿sí? Hay algo que claramente necesita una intervención, ¿sí? Más profunda. Entonces fíjense cómo el tiempo transcurrido es un determinante de acción. La edad también. Hemorragias, ¿sí? En chiquitos, ¿sí? En pediátricos, ¿bien? Van a ser, ¿sí? Un poquito más apremiantes que una hemorragia en un adulto. Y en los adultos mayores también, ¿sí? Los dos extremos de edad son donde más nos preocupan, porque la pérdida de sangre, ¿sí? Grandes volúmenes nos lleva también a, más allá de todo lo que puede ser el shock cardiogénico, ¿sí? O el shock hipovolémico que se puede dar a raíz de una hemorragia, ¿no? Y todos los que vienen con este tema de la disminución de sangre, a los pacientes que son añosos la hemorragia también los puede dejar bastante deshidratados, ¿sí? Entonces es un tema complicado para las personas mayores también el tema de la hemorragia, ¿sí? Entonces la edad es sumamente importante. La velocidad de pérdida, ¿bien? Está sangrando, ¿sí? Si es un sangrado arterial, va a sangrar muchísimo más rápido que un sangrado venoso, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco también con el volumen de pérdida, ¿sí? Pasa que el tema de volumen y pérdida es algo que lo vamos a poder evaluar en conjunto. No es lo mismo, yo puedo perder, ¿sí? 2 litros de sangre, pero si esos 2 litros de sangre los pierdo al cabo de, ¿sí? 12 horas, es una cosa. Si yo pierdo 2 litros de sangre en el momento, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? Entonces, el tema de cuanto mayor es el volumen de sangre que se pierde en menor tiempo, mayor es el riesgo, ¿sí? A mayor volumen y en menor tiempo, o sea, cuanto más rápido esté perdiendo ese volumen, más grave va a ser la hemorragia que estoy teniendo, ¿sí? Y el estado físico del paciente también es a considerar, ¿sí? Si es un paciente que ya venía con alguna patología de base, si tenía alguna problemática de salud,
Obviamente que una hemorragia me puede llevar a complicaciones, ¿sí?, que un paciente sano no tendría. No es lo mismo tener una hemorragia en una persona sana o tener una hemorragia en una persona que es hemofílica, ¿sí?, donde no tiene factores de coagulación, donde va a estar predestinado a que esa hemorragia no cese, ¿sí? Entonces el estado físico, el estado de salud del paciente también es importante en evaluar la gravedad, ¿sí?, y el pronóstico de la hemorragia. Bien, se habla que aproximadamente en circulación los seres humanos tenemos 5 litros de sangre, ¿sí? Pequeñas variaciones con ese número. Ahora, a partir de eso es que uno puede evaluar, ¿sí?, el tema de qué tanto podemos aguantar, ¿sí?, con nuestro cuerpo cuando hay una pérdida de sangre, y también los tipos de hemorragias según el volumen perdido, ¿sí? Hemorragias del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3 y del tipo 4, ¿sí? Eso es lo que tienen en el costadito, que acá les puse un dibujo que está bastante bueno, que sería el dibujo buchón de resumen de las próximas diapos que vamos a ver, ¿sí? Entonces lo que tienen ahí es condensado todo lo que tienen en las próximas diapositivas, ¿sí? Y por fuera de eso, en líneas generales, para que tengan una noción de qué estamos hablando, ¿sí?, hasta 1 litro de sangre yo puedo perderlo si es aproximadamente el 20%, ¿sí? 20, 40, 60, 80, 100, ¿sí? 5 litros, de ahí viene, por eso les digo que 5 litros es lo que se está tomando para estos porcentajes, ¿sí? Hasta 1 litro uno puede perderlo, ¿sí?, o lo puedo donar sin mayores inconvenientes, ¿sí? Ya cuando le agrego a eso un 13% más de pérdida, ya estamos en el índice de perdí el 33%, ¿sí?, de sangre, ahí ya empiezo a estar rozando con el peligro, ¿sí? Ya empiezo a tener, ¿sí?, problemas, ¿sí?, un poquito más profundos. Y a partir de los 2 litros, ¿sí?, donde ya perdí el 40% de la sangre, ya el riesgo que tengo y la mortalidad que tengo en ese índice va a ser elevado, ¿sí? Entonces, el volumen de sangre que pierdo es, ¿sí?, muy para tener en cuenta con la peligrosidad que va a tener la hemorragia. Y a esto, ahí les dejé el reloj para que lo tengan en cuenta. El factor de tiempo es recontra importante. Lo que les dije recién, no es lo mismo perder 2 litros de sangre a lo largo de 12 horas, ¿sí?, o perder 2 litros de sangre en 5 minutos, ¿sí? Una cosa, ¿sí?, porque si hablamos solamente de volumen, no estaríamos teniendo en cuenta el contexto general de lo que implica una hemorragia. En una hemorragia, la valoración del volumen y del tiempo en que estoy teniendo esa pérdida de sangre es sumamente importante. La otra cosa a considerar es el lugar donde estoy teniendo esa hemorragia, ¿sí? Es una hemorragia que la estoy teniendo a nivel del cuello, a nivel del miembro, a nivel del abdomen, ¿sí? Todo eso también es una cuestión a tener muy en cuenta para saber la gravedad que tenga esa hemorragia. Les digo esto porque más que nada va a estar relacionado con el tipo de vasos sanguíneos que van a estar lesionados, ¿sí?, y a raíz de eso, ¿sí?, el tipo de sangrado que van a tener. Bien, cuando hablamos de hemorragias de grado 1, son las hemorragias leves, donde el paciente perdió menos de 1 litro de sangre, que en porcentaje estamos alrededor de 15% como máximo, o sea, de 15% para abajo estamos clasificándolo como una hemorragia, ¿sí?, de grado 1. El estado de conciencia del paciente, ¿sí?, va a estar normal, pero puede estar ligeramente ansioso. ¿Por qué? Porque nadie que esté sangrando, que tenga una hemorragia, va a estar 100% pancho, ¿sí? Algo le va a estar generando ansiedad y va a estar preocupado. La frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca están normales, ¿sí? Frecuencia respiratoria de 12 a 20, ¿sí? 12 a 18 es la frecuencia respiratoria normal, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca estoy por menos de 100 pulsaciones minutos, o sea, estoy entre los 60 y los 100, ¿sí? Donde todavía no se demuestra la hemorragia como algo que me esté alterando al sistema circulatorio y me esté poniendo estrés sobre el corazón, ¿sí? Después vamos a ver que la frecuencia cardíaca va a ir en aumento, ¿sí?, porque el corazón va a trabajar un poquito más para compensar este tema de que me está faltando volumen de sangre, ¿sí? Pero acá, grado 1, estoy casi normal, estoy teniendo un sangrado, pero no perdí más de, ¿sí?, no perdí más del 15% de la sangre, siempre estoy por abajo del litro. En las hemorragias de grado 2, ¿sí?, ya perdimos casi un 30% del volumen total de sangre, aproximadamente hasta 1,5 litros como mucho, ¿sí? Del anterior le agregamos hasta 1,5, bien, más de eso no. En este caso vamos a ver que
en cuanto al paciente, lo vamos a ver un poco más intranquilo, ¿sí? Si el anterior estaba ansioso, este que todavía tiene un sangrado más profuso, ¿sí? El grado de nerviosismo, de ansiedad, ¿sí? De intranquilidad, va a estar un poco más aumentado, porque es proporcional al tipo de hemorragia que está teniendo. La frecuencia respiratoria, por lo tanto, ¿sí? Reflejando un poco ese tema de la ansiedad, puede estar un poco más aumentada, puede estar entre 20 a 30 respiraciones minutos, porque esa ansiedad ya empieza, ¿sí? a manejarse de ese lado, ¿sí? Y acá el pulso también puede estar ligeramente, ¿sí? El pulso va a estar ligeramente disminuido, ¿bien? Por el tema del volumen sanguíneo que tenemos, pero la frecuencia cardíaca va a estar ligeramente elevada, ¿sí? Recuerden que frecuencia cardíaca y pulso no es lo mismo, ¿sí? Uno cuando habla de pulso podemos determinar si era pulso débil, pulso rápido, lo estoy sintiendo bien o mal, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca son las veces que me está latiendo el corazón en un minuto. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando yo estoy teniendo una hemorragia y estoy perdiendo sangre, ¿sí? El volumen sanguíneo empieza a ser menor, por lo tanto, la cantidad de sangre haciéndome presión sobre las arterias va a ser menor, por lo tanto, el pulso va a estar disminuido. Ahora, como está pasando eso, ¿sí? Y el cuerpo necesita que la sangre llegue a todos los tejidos, el corazón de forma compensatoria, porque no alcanza, empieza a latir más rápido, ¿sí? Tengo menos volumen, empiezo a latir más rápido buscándolo compensar. Entonces, si bien la frecuencia cardíaca va a estar elevada, ¿sí? De 100 a 120, ¿sí? El pulso lo voy a ver disminuido, va a estar débil, ¿sí? Cuanto más sangre el paciente y cuanto más avancemos en el grado de clasificación de las hemorragias, esta relación inversa entre la frecuencia cardíaca y el pulso va a ser todavía más marcada. Cuando hablamos de hemorragias de grado 3, ¿sí? Acá llegamos a los 2 litros, ¿sí? Hasta el 40% de pérdida. En este sentido, al paciente no solamente va a estar ansioso, ¿sí? Sino que ya esa pérdida de sangre, cuando ya perdimos 2 litros de sangre, empieza a reflejarse en el estado de conciencia mucho más marcado. Acá el paciente va a empezar a estar confundido, a estar aletargado, ¿sí? No va a entender muy bien lo que está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa falta de sangre está empezando también a afectar al cerebro, que no le está llegando, ¿sí? Los nutrientes y el oxígeno como corresponde, ¿sí? Acá la frecuencia respiratoria va a estar aumentada todavía mucho más, de 30 a 40, ¿sí? Respiraciones por minuto. ¿Esto es por qué? Porque el cuerpo, ¿sí? Está sintiendo esa falta de aire, esa hipoxia, entonces está intentando compensar, está intentando respirar más fuerte, ¿sí? Más rápido, para poder, ¿sí? Compensar ese oxígeno que no estoy teniendo a nivel celular. La frecuencia cardíaca todavía más aumentada de lo que vimos recién, de 120 a 140 pulsaciones minutos, ¿sí? El corazón está tratando de trabajar lo más que puede, ¿sí? Para poder hacer circular lo que le está quedando de sangre. Esos últimos 3 litros que tiene, dice, bueno, tengo que arreglármelas con esta, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y en contrapartida, como ahora tengo todavía menos volumen sanguíneo, el pulso va a estar muy disminuido, va a estar muy débil. Y ya cuando hablamos de una hemorragia de clase 4, ¿sí? Estas son las hemorragias más graves que podemos tener, es el último de los numeradores que marcamos, donde ya la pérdida es, ¿sí? Por arriba del 40%. En la hemorragia de grado 3 y la hemorragia de grado 4, ¿sí? Hay riesgo de vida, ¿sí? Son dos tipos de hemorragia, ¿sí? Grave y muy grave, ¿bien? Que ya estamos rozando este tema de si no le estoy dando el curso necesario a los primeros auxilios, ¿sí? Y acceder al sistema sanitario, puedo terminar en el fallecimiento de la víctima. ¿Bien? En este caso, el estado de conciencia va a estar omnibulado, ¿sí? El paciente está en otro plano, no entiende nada porque ya la cantidad de sangre que perdió es demasiado, ¿sí? No esperen que un paciente, ¿sí? Que esté con una hemorragia de grado 4 les pueda responder y pueda interaccionar con ustedes porque no está en condiciones de hacerlo, ¿sí? La frecuencia respiratoria va a estar muchísimo más aumentada, estamos arriba de las 40 respiraciones por minuto, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca también va a estar, ¿sí? En el pico máximo, arriba de 140 pulsaciones por minuto, ¿sí? De vuelta, acá el pulso va a estar recontra débil, muchísimo más débil de lo que veníamos viendo a continuación, ¿sí? Esto es lo que les decía, que cuanto, ¿sí? Más rápido está tratando de latir el corazón, cuanto más elevada está la frecuencia cardíaca, más disminuido va a estar el pulso, porque tiene que ver con esta compensación del corazón para hacer circular la sangre, y el pulso tiene que ver con esta baja en la tensión arterial,
porque acaba de disminuir el volumen. Bien, ¿y qué tenemos que hacer cuando tenemos una hemorragia? ¿Sí? La clasificación acá va a tener en cuenta con si son hemorragias externas, si son hemorragias internas o si son hemorragias exteriorizadas. En base a eso es que vamos a marcar qué es lo que podemos hacer. Cuando hablamos de que tengo una hemorragia externa, ¿sí? Donde el sangrado lo estoy viendo hacia afuera del cuerpo del paciente, el accionar que tengo yo es aplicar presión. Eso es lo número uno, ¿sí? Uno aplica presión directa sobre el punto donde estoy teniendo el sangrado, o sea, sobre la herida abierta que me está sangrando, donde se produjo la hemorragia, ahí estoy aplicando con una gasa, ¿sí? Estoy haciendo presión, ¿sí? Ahora, esto lo voy a poder hacer siempre y cuando yo no vea que el paciente tenga una fractura expuesta, ¿sí? Fractura expuesta es cuando se rompe el hueso y ese hueso se rompe de tal manera que los bordes irregulares que se generan, ¿sí? Van a lacerar a los tejidos y van a protruir hacia el exterior. En ese caso, yo no le puedo aplicar presión sobre eso. Lo que voy a hacer es vendarlo, ¿sí? Lo vendo, lo cubro con apósitos, pero no voy a poner presión porque si pongo presión sobre eso, voy a estar movilizando el fragmento óseo y todavía puedo generar mayor daño. Recuerden que en primeros auxilios, ¿sí? Una de las prioridades que tenemos es no empeorar el panorama en el cual estamos interviniendo, ¿sí? Entonces, en el caso de fractura expuesta, me olvido lo de poner presión. Lo que voy a hacer es tratar de, ¿sí? Ponerle, ¿sí? Apósitos alrededor de lo que es esa fractura expuesta, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí? Evitar un poco también que pueda dejar de sangrar, pero no apretamos, ¿bien? Lo que se puede hacer si la lesión es a nivel de los miembros, ¿sí? De los brazos o de las piernas, podemos intentar elevarlo, ¿sí? De esa manera, cuando uno está poniendo, ¿sí? Al miembro, sobre todo estemos con lo que fueran los brazos, ¿sí? Cuando yo llevo el brazo por arriba de la altura del corazón en el tórax, ¿sí? De esa manera y con la gravedad estoy haciendo que sea más difícil que esté llegando la sangre ahí. Entonces retardo la pérdida de sangre, ¿sí? Lo mismo con las piernas. Si yo las levanto, estoy haciendo que con la gravedad sea más dificultoso que la sangre llegue para ahí, ¿sí? Entonces de esa manera lo que puedo hacer es evitar un poquito más el tema de la velocidad de sangrado y el volumen de sangrado, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy aplicando, ¿sí? Presión de esta manera, pero no logro, ¿sí? Que cese el sangrado? ¿Tengo alguna otra forma de accionar? Sí, lo que puedo hacer es una compresión arterial a distancia, ¿sí? Por eso es importante acordarnos cuáles eran esas arterias principales que teníamos y dónde las íbamos a encontrar. Este tema con la presión a distancia es que es dolorosa, yo tengo que apretar, ¿sí? Entonces no va a estar muy tranquilo el paciente. No lo hagan antes de avisarle a la persona porque puede tener, ¿sí? Algún tipo de acto de reflejo, ¿sí? Y además imagínense que venga, les apriete, que les duela y no les haya dicho nada, ¿sí? No, a nadie le gustaría que pase eso, ¿sí? Entonces le avisas a la persona, mirá que voy a comprimir, ¿sí? Y te puede llegar a doler, aguantá, ¿bien? Y esto lo que hacemos es, ¿sí? Reducir el aporte sanguíneo arterial a esa zona para tratar de reducir la hemorragia y darle tiempo al cuerpo a que logre formar el coágulo, ¿sí? Que me esté deteniendo ese sangrado, ¿sí? Entonces, si hablamos de hemorragias que estén a nivel de brazos, ¿sí? O a nivel de lo que es la mano, ¿sí? Lo que podemos hacer es comprimir sobre la arteria humeral, ¿bien? O, sí, es la mejor esa, lo podemos hacer a nivel axilar, ¿sí? Más cercano hacia lo que sería la arteria axilar, o lo vamos a hacer a nivel donde están marcando acá, ¿sí? Esperen que les pongo el puntero. A nivel de acá, no, este no es el puntero, este. A nivel de acá, ¿sí? Ven cómo están apretando ahí, en misma zona donde uno colocaría, ¿sí? El estetoscopio para sentir lo que es la presión, ¿sí? En el mismo lugar ahí estaríamos haciendo lo que es la compresión, ¿sí? Sobre la cara media del brazo, ¿sí? Ahí a ese nivel uno va a sentir la arteria y la puede presionar sobre el hueso. Entonces fíjense que acá están haciendo, tienen puesta la gasa para, ¿sí? Estar haciendo la compresión, estoy apretando, estoy elevando y además estoy haciendo la compresión arterial a distancia. Están haciendo todos los pasos necesarios para frenar la hemorragia, ¿sí? En lo que es la pierna, ¿sí? La arteria principal que me está abasteciendo, ¿sí? Al miembro inferior va a ser la arteria femoral, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es hacerlo a nivel de la ingle o un poquito más abajo a este punto, ¿sí? Coloco con la mano abierta, ¿sí? Y de esa manera lo que estoy haciendo en el momento del pliegue de la ingle, ¿sí? En esta zona de acá, ahí,
Coloco presión con la palma, también estamos en la parte interna y de esa manera estamos haciendo esa compresión a distancia, ¿sí? Acá lo que les dice es el tema de ¿sí? Poder hacer otros pasos, ¿sí? El tema de poder elevar el miembro o a veces también poder aplicar hielo, ¿sí? Y el hielo siempre que lo aplico a través de un apósito. Nunca voy a poner hielo de forma directa sobre la piel del paciente porque eso lo que puede hacer es generar una quemadura por congelamiento, ¿sí? Entonces no se aplica hielo, ¿sí? de forma directa en el paciente, ¿sí? Acá otras cosas que dicen que están buenas, las dejé. Les vuelvo a recordar el tema de si tengo algo que está incrustado no lo saco, siempre tengo que estar utilizando guantes, ¿sí? Y obviamente el tema de poder aplicar, ¿sí? Vendajes, ¿sí? Después de que puse el apósito para mantenerlo en el lugar hasta que llegue la ayuda indicada, ¿bien? Y hablando de eso, ¿sí? Tenemos acá que en casos muy especiales uno puede llegar a usar un torniquete, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué les digo casos muy especiales? Porque cuando uno usa un torniquete, estamos, ¿sí? Restringiendo todo flujo sanguíneo a la zona, ¿bien? Y de vuelta, el tejido que se queda sin acceso al flujo sanguíneo es tejido que se me empieza a morir. Entonces, yo no puedo hacer un torniquete a una persona y olvidarme, ¿sí? Porque lo que le estoy generando es que el día de mañana está bien, dejó de sangrar, buenísimo, pierdo el brazo, ¿sí? Entonces, el torniquete se hace sobre todo cuando estamos hablando de amputaciones o de aplastamiento, ¿bien? No se hace en otros casos, ¿sí? O hay una hemorragia extremadamente grave, no tengo otra forma de pararla, bueno, puedo hacer un torniquete. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos y a qué tenemos que estar atentos. Al tiempo, yo les buchoneo de ahora, el tiempo. Tengo que ir aflojándolo, ¿sí? No lo puedo dejar ahí y olvidarme, ¿sí? Y después, como último consejo que están acá dentro de lo que son las actuaciones, ¿sí? Ese tema que habíamos dicho de la crioterapia, para cuando incluso no me deja de sangrar, lo puedo aplicar cuando ya controlé la hemorragia, ¿sí? Controlé la hemorragia, puedo aplicarle hielo, ¿sí? Sobre todo también para estar reduciendo lo que es la inflamación, ¿sí? Va a calmar también el dolor que pueda sentir el paciente, ¿bien? Y algo que es importante, ¿sí? Fíjense que acá me tienen ahí en el muñequito diciéndoles no se retira nunca el primer apósito, porque sobre el primer apósito se empezó a generar la costra que después me está formando el coágulo. Si yo le estoy sacando el primer apósito que puse, lo que voy a hacer es generar nuevo sangrado, ¿sí? Entonces no se retira el primer apósito. Yo sigo, ¿sí? Poniendo y haciendo compresión, voy cambiando los apósitos que están por arriba. No importa que esté embedido en sangre, se lo dejo, ¿bien? Y voy cambiando los que tengo arriba, sigo haciendo presión, ¿sí? O sigo aplicando las técnicas que acabamos de decir recién. Bien, acá les volví a marcar para que tengan en cuenta esas arterias a distancia que podemos utilizar, ¿sí? La carótida a nivel del cuello, ¿sí? Cuando son sangrados a nivel de la cabeza, ¿sí? La axilar, ¿bien? Y la humeral, estas son dos que podemos utilizar para sangrados en lo que es miembro superior, ¿sí? Lo mismo que la subclavia, ¿bien? Y la femoral, esta es la que utilizamos cuando tenemos sangrados y hemorragias a nivel del miembro inferior, ¿sí? Fíjense que son todas arterias que son fáciles de localizar, ¿sí? En la mayoría podemos hacer compresión sobre ¿qué? Sobre superficies óseas, ¿bien? Y eso nos sirve para, ¿sí? Para cohibir el flujo, ¿bien? Y evitar que siga el sangrado a distancia. Bien, y acá estamos con lo del torniquete, ¿sí? Entonces, yo no utilizo torniquete cuando tenga la oportunidad de no usarlo. Si tengo la oportunidad de no tener que recurrir a esto, no lo hago porque es muy peligroso el tema de tener todo tipo de circulación, ¿sí? Entonces, solamente lo voy a aplicar cuando tengo una amputación, ¿sí? Donde ahí obviamente que el sangrado va a ser tremendo, ¿sí? O donde me estoy dando cuenta que hay un aplastamiento o un tipo de hemorragia masiva que no lo puedo detener con nada, donde sé que hay peligro inminente de la vida de la persona, ¿sí? Entonces, los torniquetes obviamente los vamos a poder hacer más que nada en las extremidades, ¿sí? Yo un torniquete a nivel abdominal y a nivel torácico no lo voy a poder hacer. Y un torniquete a nivel del cuello tampoco lo voy a poder hacer porque voy a estar asfixiando al paciente, ¿sí? Entonces los torniquetes los podemos utilizar más que nada en las extremidades, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Donde yo tengo el sangrado, ¿sí? Uno va a estar superior al sangrado. O sea, vamos a poner el puntero. Si yo tengo el sangrado acá,
acá estoy haciendo el torniquete, nunca sobre articulaciones, ¿sí? Entonces siempre por arriba de eso, ¿sí? Entonces fíjense, en la base de la extremidad estamos hablando de el punto más proximal de la extremidad. Proximal, acuérdense, cercano a la línea media, cercano al cuerpo, ¿sí? Lo que se hace es, se aplica una venda, ¿sí? Un vendaje que uno puede usar, ¿sí? Tiende a ser ancho, hacemos un nudo y lo que hacemos en esto, atamos en el medio un palo, algo que nos ayude a poder ajustar ese vendaje, ¿sí? Entonces, el vendaje está atado a esta barra que está acá. Lo que seguimos haciendo ahora es, lo vamos girando, cuanto yo más giro esto, más enrollo el vendaje y más ajustado lo voy a tener a nivel de la pierna, ¿sí? Una vez que hago eso, ¿sí? Lo que voy a hacer es dejarlo y me estoy mirando que deje de sangrar. Una vez que dejó de sangrar, ¿sí? Hasta ahí dejo de hacer presión, no sigo avanzando, ¿sí? Lo puedo, como están acá lo acaban de atar de vuelta para asegurarlo en ese punto máximo de presión, porque si no el palo que va a seguir girando y todo lo que acabo de utilizar va a volver al punto normal. ¿Qué es importante de esto? ¿Sí? En algunos libros, que es como se los dejé acá, nos dice que hay que aflojarlo sin retirarlo si no puede recibir ayuda anteriormente el paciente cada 20 minutos. Yo les diría, chicos, cada 15 minutos, ¿sí? 5 minutos menos de lo que pueden haber en algunos volúmenes. ¿Sí? 20 les puse porque es el que está más en circulación, pero si pueden quedarse con 15 minutos, muchísimo mejor, ¿sí? Uno lo afloja cada 15 minutos, ¿sí? Sin retirarlo, ¿bien? ¿Y qué es importantísimo en esto? Anotar la hora en donde yo acabo de hacer el torniquete, ¿sí? Esto es un tema para uno tenerlo bien en cuenta y recordarnos, ¿sí? Ir aflojándolo, y en el caso de que venga el sistema de emergencia, que ve que yo le puse un torniquete, ¿sí? Que está controlado el tema del sangrado y puedan hacer el traslado, ¿sí? Y que consideren que la intervención estaría mejor hacerla en el hospital, ellos saben también hace cuánto que yo le puse este torniquete a la persona, ¿sí? De esa manera pueden hacer el traslado y saben que tienen tiempo para llegar sin ningún problema. Bien, entonces anotar el tiempo, la hora exacta de aplicación es súper importante. Existen en mercado, ¿sí? Estos elementos que son torniquetes que ya vienen listos para poder utilizarlo. Estos generalmente son de uso militar, ¿sí? Porque obviamente el tipo de actividades en las que están incurriendo, si ven acá tienen como si fuera una herida de bala, ¿sí? O pueden sufrir amputaciones, ¿sí? Requiere que quizás esté muy bueno para ellos tener a mano un torniquete. Esto no forma parte del botiquín convencional, ¿sí? Incluso quizás sea difícil que lo consigan acá. Yo la verdad que no lo vi a la venta, ¿sí? En ninguna farmacia, en ningún lugar de insumos de primeros auxilios. Sí, por internet obviamente uno puede conseguirlo, ¿bien? Pero fíjense en lo interesante que dice acá. Time es tiempo en inglés, ¿sí? Está preparado esto para que uno lo escriba cuando fue la hora que le hice el torniquete, ¿sí? Entonces esto, sin nada más de magia en el medio, lo que hace es tener una hebilla que uno la puede ajustar bastante a lo que va a ser el miembro del paciente, ¿sí? El grosor del brazo o la pierna, y luego lo que se hace con esto es, se lo enrosca hasta llegar a hasta que se detenga la hemorragia. Una vez que se hace eso, se lo asegura, ¿bien? Y se anota el tiempo en que lo hicimos. Bien, esto simplemente para que tengan idea de que existe, ¿sí? Está en mercado también este tipo de torniquetes que ya vienen armados y no lo tengo que improvisar yo con vendajes. Pero si no tengo esto a mano, con una venda, ¿sí? Y con una lapicera incluso, podemos hacer un torniquete sin ningún problema. Lo ideal sería, ¿sí? Que el personal sanitario para trasladar a esta persona que está teniendo una hemorragia donde yo apliqué un torniquete llegue antes de los 20 minutos, ¿sí? Que había sido el tiempo máximo que tenemos, ¿sí? Donde yo puedo dejar el torniquete tranquila y no preocuparme con el tema de la falta de oxigenación a distancia. Si pasaron 20 minutos, ¿sí? Y veo que todavía no llegó nadie, ¿qué tengo que hacer? Aflojo el torniquete, lo hago de manera gradual, no es que de golpe lo suelto todo y ya fue, no, lo voy, ¿sí? Soltando despacito, ¿sí? Y vuelvo a ver, ¿sí? El tema de la presión que estoy ejerciendo, ¿sí? Si veo que lo saco y todavía sigue sin sangrado, buenísimo, puedo evitar volver a usar el torniquete. Ahora, si yo veo, ¿sí? Que el paciente sigue sangrando
y yo hice presión controlada sobre la herida de vuelta y todavía sigue sangrando, ¿sí? De forma excesiva o no se detiene para nada esto, lo que hago es, ¿sí? Volver a ajustar el torniquete y vuelvo a anotar la hora en que lo acabo de ajustar otra vez, ¿sí? Entonces es, bueno, cada 20 minutos empezamos de vuelta, cada 20 minutos valoramos qué está pasando y si es necesario ajusto nuevamente el torniquete. Y como lo trajimos a colación, este tema de las amputaciones, ¿sí? Esto es una pequeña nota para entender qué es lo que puedo hacer cuando tengo una amputación. Les puse el tema del dedo porque las amputaciones a nivel de las extremidades y extremidad superior es una de las más comunes, ¿sí? Es mucho más probable que se encuentre con una persona que está perdiendo un dedo, una persona que pierde una pierna completa, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? ¿Sí? Se lava con solución fisiológica, ¿sí? Esto es, ¿qué hago con la parte que está amputada? Con el paciente hacemos lo que hicimos recién. Detengo la hemorragia y en todo caso, si es necesario, aplico un torniquete, ¿sí? Si no me queda otra. Ahora, ¿qué hago con ese pedazo de persona que tengo, ¿sí? Con el dedo, con la pierna, con la mano, con el brazo, con lo que tengo ahí? ¿Qué hago? ¿Lo tiro o no? Lo que voy a hacer es, lavamos con solución fisiológica, ¿sí? Este tema de vuelta por arrastre, intentar que esté lo más higiénico posible, que no me quede ningún contaminante de eso. Se envuelve, ¿sí? Con una talla de papel o en realidad lo mejor sería con una gasa, ¿sí? Con una gasa, con algo que no me genere ningún tipo de partículas, ¿sí? sobre el miembro, ¿sí? Entonces, envolvemos gasas humedecidas, ¿sí? Yo les digo porque acá lo tienen escrito bien y esto de acá de la foto, ¿sí? Toalla de papel, no, ¿sí? Mejor una gasa humedecida, ¿sí? Este tema de mantener la humedad es lo que me revitaliza a los tejidos y hace que aguanten más tiempo, ¿bien? Entonces, humedecemos una gasa, ¿sí? Con agua, ponemos, ¿sí? La parte amputada, ¿sí? Bien envuelta en eso, y se pone en una bolsa plástica. Si uno tiene una bolsita Ziploc o tiene una bolsa, algo, ¿sí? Que lo esté haciendo, que lo esté aislando. Y luego lo que hacemos es llenamos otra bolsa con hielo, ¿sí? Y introducimos la bolsa chiquitita dentro de la bolsa con hielo. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes ponen esto directamente en la bolsa con hielo, ¿qué puede hacer? Pueden generar lesiones, ¿sí? Por el frío en accionar directo con el dedo en este caso, ¿sí? O con la parte amputada, ¿sí? Entonces la idea es, ¿sí? Proteger lo más posible que el frío, ¿sí? Le esté sirviendo la función que tiene que cumplir, pero que ese frío no se aplique de forma directa que puede resultar dañino y nocivo para este miembro que tenemos ahí amputado, ¿sí? Entonces, la idea cuando pasa esto es que hasta que se vuelva ¿sí? a intervenir quirúrgicamente, hasta que se intervenga quirúrgicamente al paciente para poder reconectar, ¿sí? La parte amputada, no puede pasar mucho tiempo porque esa parte amputada está totalmente, ¿sí? Fuera de contacto con todo lo que es la parte circulatoria, entonces no está recibiendo aporte sanguíneo de nada, ¿sí? Tengo un tiempo donde va a ser irrecuperable, ¿sí? No es que puedo caer a la guardia, ¿sí? 2 días después con un dedo y decirle, che, el cirujano me lo pone, porque me está poniendo que tejido muerto, ¿sí? Entonces el transporte tiene que ser muy rápido, ¿sí? No me tengo que olvidar la punta amputada en casa, ¿sí? Porque muchas veces pasa en los nervios, ¿sí? Uno sale y ¿dónde dejé todo esto? Entonces va el paciente y va el pedazo de cuerpo que acabé de recuperar, ¿sí? Y obviamente esto es súper importante. Cuando uno llama al sistema de emergencia, tiene que dar aviso, tiene que informar qué es lo que está pasando. De esa manera saben bien después la parte de la gente de la ambulancia, ya están preparados para ver a dónde se traslada ese paciente, ¿sí? Lo traslado en un lugar donde tenga un equipo quirúrgico. No todos los hospitales ni los centros sanitarios tienen los niveles de complejidad necesarios para solucionar este tipo de urgencias, ¿sí? Entonces, de esa manera es importantísima la comunicación de la persona que está hablando con los operadores, ¿sí? De emergencia para decirles qué está pasando. Vamos con hemorragias internas, ¿sí? En este caso, hemorragia interna está sucediendo dentro del cuerpo. ¿Cuál es el mayor riesgo de esto? Que no me dé cuenta que el paciente está teniendo una hemorragia interna, ¿sí? Esto es súper importante y muy a tener en cuenta con el paciente que está internado, ¿sí? Esto más que nada para los chicos de enfermería, no tanto en los chicos de laboratorio. Cuando uno tiene un paciente que está internado, ¿sí? Conocer bien los signos vitales y poder bien ver esa valoración con el de paciente me hace a mí estar atento de poder darme cuenta de este tema, de este tipo de cosas, ¿sí? Hay un montón de pacientes que, sobre todo si vienen después de una cirugía y demás, que pueden tener estos sangrados internos
y la primera pauta que voy a tener va a ser, ¿sí?, en el estado general del paciente. Va a empezar a estar blanco, ¿sí?, se va a poner pálido, va a estar sudoroso, va a empezar a estar con confusión, ¿sí?, va a, ¿sí?, aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí?, pero voy a ver que tiene el pulso débil. O sea, voy a tener signos asociados a una hemorragia, pero nada que me esté mostrando salida de sangre al exterior, ¿sí? Entonces, esto me hace, ¿sí?, pensar que el paciente puede tener una hemorragia interna. Y después tengo, ¿sí?, un montón de accidentes que puedo tener donde yo ya de base sospecho o voy con la premisa de que esta persona puede tener una hemorragia interna. Si es un accidente extremadamente violento, ¿sí?, chances hay de que haya un sangrado a nivel interno, ¿sí? O si ya estoy empezando, ¿sí?, acabo de ver que veo a la persona y ya veo que tiene signos o síntomas del shock, que después vamos a ver bien cómo es ese tema, ¿sí? Cuando hablamos de shock, ¿sí?, algo de esto ya hemos visto cuando tocamos todo lo que era shock anafiláctico, ¿sí? Podemos hablar de shock anafiláctico, de shock cardiogénico o de shock hipovolémico. En este caso, ¿sí?, lo que tenemos es un shock hipovolémico, ¿sí?, por la falta de volumen sanguíneo, la disminución en realidad de volumen sanguíneo. Cuando se detiene la circulación, ¿sí?, cuando por ejemplo deja de latir el corazón, estamos en un shock cardiogénico, ¿sí? Y si los vasos empiezan a aumentar su capacidad, o sea que empiezan a edematizarse, ¿sí?, ahí estamos en el shock anafiláctico, ¿bien? Entonces, esto shock se va a llamar al trastorno que viene aparejado a la disminución del aporte sanguíneo. Porque fíjense que en cualquiera de los tres casos que hablamos recién, me estoy quedando sin una buena circulación, una buena perfusión a nivel de los tejidos, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo empieza a sufrir, ¿sí?, las consecuencias de esa falta de oxigenación, el paciente entra en shock. Shock hipovolémico, shock cardiogénico o shock anafiláctico, ¿sí? En el caso de las hemorragias, ¿cuál de los shocks voy a tener? El shock hipovolémico. Y acá vemos los del shock, ¿sí?, en lo que son hemorragias internas, porque darme cuenta de esto, ¿sí?, y poder accionar sobre cómo uno trata un shock, ¿sí?, es lo que tengo a mi alcance para resolver cómo, ¿sí?, el que está asistiendo y dando primeros auxilios. Porque una hemorragia interna yo no la voy a poder solucionar desde mi casa. Eso lo va a solucionar un equipo quirúrgico en un quirófano, ¿sí? Yo no tengo forma de detener, ¿sí?, un sangrado o una arteria que está en el abdomen del paciente. Bien, no lo puedo aplicar presión, no puedo hacer nada con eso. Lo que puedo hacer es estar atenta y darme cuenta de que hay un sangrado y que hay algo para hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a empezar a ver? Voy a ver al paciente que tiene la piel pálida, fría, húmeda, sudorosa, ¿sí? Va a empezar a tener escalofríos porque empieza a bajar la temperatura. La sangre también es un regulador de la temperatura corporal, ¿sí? Va a haber un paciente que está agitado y está ansioso porque se empieza a sentir mal. Yo cuando me empiezo a sentir mal, te das cuenta, ¿sí?, que todo estás, ¿sí?, estás desbaratándote, ¿sí? Entonces puede estar agitado, ¿sí? El pulso va a ser rápido, pero va a estar débil, ¿sí? Rápido porque la frecuencia cardíaca va a estar aumentada, ¿sí?, por este tema de que el corazón está en forma compensatoria, ¿sí?, bombeando más rápido para intentar que llegue la sangre a donde no está llegando, ¿sí? El pulso va a estar débil porque lo que habíamos visto con el tema de las hemorragias, porque la tensión arterial va a estar disminuida, ¿sí? La respiración va a ser rápida, pero va a ser superficial, ¿sí? No son respiraciones profundas, son respiraciones de agite, ¿sí?, donde, de vuelta, el cuerpo está intentando compensar esa hipoxia que voy a estar teniendo. ¿Y esa hipoxia dónde la voy a ver? A nivel de la falta de perfusión en los labios, ¿sí? Se van a empezar a poner cianóticos, lo puedo ver a nivel de los que van a ser las uñas, ¿sí?, y que van a también estar azuladas, ¿sí? La tensión arterial, como les dije, está muy baja, ¿sí? Empieza a tener alteraciones de la conciencia del paciente y como la sangre tiene un componente, ¿sí?, líquido muy importante, también va a sentir sed el paciente. El cuerpo, ¿qué está haciendo? Está intentando compensar la sed, ¿sí? Es una respuesta compensatoria a partir de lo que son los osmoreceptores que tenemos en el hipotálamo, ¿sí?, que es una parte del cerebro, para que tengan una idea. Detectan esta baja, ¿sí?, de la osmolaridad que hay a nivel plasmático, ¿sí?, y lo que hacen es darnos, ¿sí?, la sensación de sed, pareciendo, bueno, che, me está faltando líquido, tomate un vaso de agua, a ver si podemos, ¿sí?, compensar la volemia, ¿sí? Y las pupilas van a estar dilatadas o no reaccionan bien porque ya empiezo a tener síntomas neurológicos. ¿Qué se hace en el paciente que está con un shock, ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer es colocar a la víctima en posición de shock, que es lo que están viendo acá, ¿sí?
dentro de lo posible, si lo puedo movilizar, las piernas, ¿sí? Elevadas por arriba de lo que va a ser, ¿sí? el miembro superior, la cabeza y el tronco. De esta manera lo que estamos haciendo, estamos intentando priorizar que el flujo de sangre esté ¿a dónde? Acá, en la cabeza, en el cerebro, ¿sí? Que sea esto lo que no esté sufriendo esa falta de perfusión, ¿sí? Preferible perder una pierna a que mi cerebro se quede sin oxígeno, ¿sí? Se quede sin aporte sanguíneo, ¿sí? Lo que hacemos es, si no tengo ninguna chance de pensar que hay una lesión a nivel cervical, ¿sí? Puedo voltear ligeramente la cabeza de la víctima hacia un costado, ¿sí? Por el tema de que a veces esto le puede llegar a dar náuseas, eso, y si llega a vomitar, ¿sí? Va a ser mucho más fácil que sea de esa manera que lo haga estando boca arriba y se me pueda broncoaspirar, ¿sí? Como el paciente va a estar con una baja en la temperatura corporal, ¿sí? Intentamos también mantener esa temperatura corporal lo más cercano a los 36,5 grados, y lo que hacemos es, ¿sí? Entonces con una manta, con algo, ¿sí? Mantenerlo abrigado y caliente de la persona, ¿sí? Para evitar esa pérdida de calor corporal que me puede complicar el panorama, ¿sí? De vuelta esto está aparejado con lo que es esta dificultad a nivel de lo que es el sangrado, ¿sí? Si yo tengo la posibilidad de que el shock, ¿sí? hipovolémico es por una hemorragia, que yo puedo tratar el origen, no una interna, una externa, ¿sí? Obviamente que lo que voy a hacer es tratar la lesión, porque si no, esto va a seguir progresando a peor, ¿sí? Puedo ir aflojando todo tema de ropa y demás que esté comprimiendo a la víctima para de vuelta, para facilitar el tema de la circulación, y también es una forma de ir ya preparando a esa persona para la actuación de los servicios de emergencia, ¿sí? Y lo que puedo hacer es, ¿sí? Lo que les decía recién, el tema de vuelta de elevar las piernas, ¿sí? Para que la persona tenga, ¿sí? Más chance del aporte sanguíneo hacia la cabeza, ¿sí? La idea es mantenerlo lo más cómodo y más tranquilo posible en el caso de que estén conscientes, ¿sí? Y en el caso de que pierda la conciencia, tengo que estar todavía mucho más atento al control de los signos vitales, ¿sí? Yo no puedo dejar a una persona en posición de shock e irme, ¿sí? Porque en cualquier momento esto se puede descompensar, ¿sí? Muchísimo, y puede entrar también en paro cardiorrespiratorio. Esas son las últimas, ¿sí? Los últimos tipos de hemorragia y las últimas recomendaciones de actuación, ¿sí? Son las llamadas hemorragias exteriorizadas, aquellas hemorragias que eran de origen interno, pero que las percibíamos en el exterior del cuerpo, ¿sí? Porque ese sangrado iba a ser a través de un orificio natural, ¿sí? Entonces, cuando el sangrado es a nivel de las orejas, ¿sí? O sea, a nivel del oído, lo que tenemos es una otorragia, ¿sí? Oto de oído, ¿sí? Y ragia de hemorragia, ¿sí? Otorragia. Si el sangrado es por la nariz, el nombre correcto para esto es epistaxis, ¿sí? Si es por la boca, ¿sí? Es hemóptisis, ¿sí? Si el sangrado viene de los pulmones. Y si es por la boca, va a ser hematemesis si proviene de lo digestivo. ¿Por qué ambas dos, el sangrado es a raíz de la boca? Porque la faringe, ¿sí? Que es lo que me está comunicando, ¿sí? Inmediatamente, tanto por la nariz como con lo que es el limbo de las fauces en la boca, tiene comunicación con la laringe, ¿sí? Y con el esófago. Si el sangrado viene por la laringe, ¿sí? Viene de los pulmones, pero termina exteriorizándose a la boca, pasando por una sola vía. Y si viene del esófago, ¿sí? De la vía digestiva, también se me comunica con la faringe de ahí al exterior. Entonces tengo un solo punto de comunicación con el exterior y tengo dos vías internas de donde puede venir el sangrado, ¿sí? Entonces, otorragias, epistaxis, hemoptisis y hematemesis son los 4 tipos de hemorragias exteriorizadas de los que vamos a hablar. En el caso de las otorragias, lo más importante es esto que está acá, ¿sí? Es nunca tapar o parar la hemorragia, ¿sí? Siempre que esté teniendo un sangrado a nivel de lo que es la oreja, ¿sí? Es un sangrado descompresivo, ¿sí? Algo está pasando y ese sangrado que estoy teniendo es para bajar la compresión que puede estar generándose a nivel del encéfalo, ¿sí? Entonces, si yo lo tapo eso, ¿sí? Estoy yendo en contra de este proceso autosuficiente que está teniendo el cuerpo para poder regularse, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es dar aviso al sistema de emergencia, ¿sí? Nunca va a ser algo normal, ¿sí? Ni esperable que me está sangrando el oído de esta manera, a no ser que, ¿sí? esa otorragia sea porque, ¿sí? Estoy hablando de otorragia espontánea, no de me metí una lapicera en el oído y ahora tengo sangre, bueno, pues te lastimaste, ¿sí? Eso es otra cosa. La otorragia espontánea, ¿sí? Donde pasa esto,
sí o sí requiere que ustedes recurran al sistema de emergencias, ¿bien? Porque esto me está dando cuenta de que algo está pasando al interior de lo que es el cráneo, ¿sí? Entonces lo que hago es, nunca intento taparlo para la hemorragia, dejo que sangre. ¿Cómo hago eso? ¿Sí? Si en algunos casos, ¿sí? Si el paciente está consciente, no hace falta que lo ponga en posición lateral de seguridad, lo pongo hacia el costado con el oído sangrante, ¿sí? Favoreciendo por la gravedad, y obviamente pongo una gasa, un apósito para recoger la sangre, ¿sí? Y en el caso de que el paciente empiece a estar con signos de que puede descompensarse, lo coloco ya de entrada en la posición lateral de seguridad, como la vimos, ¿sí? Con el oído sangrante donde hacia el suelo, ¿sí? Favoreciendo de vuelta la gravedad, ¿sí? Por la gravedad, favorecido por la gravedad. Bien, cuando hablamos de epistaxis, estamos hablando del sangrado a través de la nariz. ¿Qué es sumamente importante de esto antes de ir viendo los pormenores? Que cuando yo tengo una persona que está con un sangrado en la nariz, lo que tengo que hacer es tomar la tensión arterial. La tensión arterial, ¿sí? Y qué resultado me arroje, va a ser un determinante para saber qué puedo hacer y cómo me voy a preocupar con lo que está pasando. Cuando la tensión arterial está elevada, que me refleja que hay una hipertensión arterial de base, y por eso ahora el paciente tiene un sangrado en la nariz, eso hace que yo inmediatamente sepa que esa persona la tengo que llevar al hospital. Esa persona tiene que recibir asistencia médica. Porque si los valores de tensión arterial o si ese pico de hipertensión está llegando a que me sangre en la nariz, hay algo de base que tengo que tratarlo y tengo que solucionarlo, ¿sí? Diferente es si la tensión arterial está normal y ese sangrado puede darse porque se lastimó algún vaso sanguíneo a razón de lo que es la nariz, ¿sí? En la nariz, ¿sí? Ustedes lo están viendo en lo que fue respiratorio, ¿sí? Hay un montón de vasos sanguíneos, de capilares, de red capilar, que la función que tienen es calentar, ¿sí? El aire que estamos respirando para adecuarlo a la temperatura corporal que tenemos nosotros. Entonces están muy expuestos, ¿sí? Entonces, muchas veces pueden romperse esos vasos sanguíneos, ¿sí? Se forma una varice nasal, una dilatación de alguno de esos vasos, ¿sí? Y empieza entonces a sangrar, ¿bien? En algunos casos, cuando hay lesiones de los vasos sanguíneos, el sangrado puede ser hacia el exterior o puede ver que hay gente que está como tragando la sangre, porque a veces si hay sangrado más hacia posterior y eso pasa, ¿sí? Por la nasofaringe hacia la orofaringe, ¿bien? Pero acá otra cosa que me interesa es que ha habido cambios en la convención, ¿sí? Pues yo me acuerdo de haber estado en la primaria, ¿sí? Allá unos 20 años atrás, y en la primaria, ¿sí? La idea era poner la cabeza para atrás, ¿sí? Cuando había un sangrado en la nariz, la cabeza para atrás, mirar al techo. No, ahora lo que se vio es que eso favorece a que el paciente, quizás la posición es incómoda para el cuello, ¿sí? Puede generar que el paciente se atragante, ¿sí? Que no es conducente a realmente evitar lo que es el sangrado profuso. Entonces, hoy en día la convención de qué podemos hacer con una persona que está teniendo un sangrado nasal es hacer que se siente, ¿sí? Siempre esta va a ser el punto número 1, ¿sí? Y hacer que se incline hacia adelante, ¿sí? Favoreciendo el sangrado. Lo que hacemos es, no tapamos la nariz, ¿sí? Colocamos el apósito por debajo de la nariz para recoger el sangrado, ¿sí? Y en el caso dejamos que se detenga por cuenta propia. Y en el caso de que siga siendo persistente, lo que podemos hacer es, se aplica presión sobre las fosas nasales. ¿Ven cómo tiene acá? ¿Sí? Cómo está apretando, ¿sí? En la parte de arriba, en lo que sería el puente de la nariz, ¿sí? No hacia arriba, no en la parte de donde tengo hueso, donde ustedes empiezan a sentir el cartílago de las fosas nasales, el cartílago alar. Ahí en ese punto, ahí aprietan y eso es lo que se puede hacer para poder detener un poco el sangrado, ¿bien? Y en el caso, de vuelta, como yo les había comentado, el tema del tiempo. Y en el caso de que, está bien, no es por la tensión arterial, es un sangrado porque ¿sí? Se rompió un capilar en la nariz. Pero hace 20 minutos que tengo a la persona y que sigue sangrando, de vuelta al médico, ¿sí? De una lo llevo al hospital, ¿bien? Entonces, acá es también para tener en cuenta el tema del tiempo que transcurre con ese sangrado. Para hablar de hemóptisis y hematemesis, ¿sí? Y para saber qué es lo que puedo hacer, en realidad la actuación va a ser muy parecida, pero es importante, por esto que les comentaba hace un ratito, de dar la información pertinente a los servicios sanitarios, reconocer de dónde viene ese sangrado, ¿sí? Si hablamos de hemóptisis, ¿sí? Que este es el sangrado que viene de los pulmones, ¿sí?
yo voy a ver que el paciente puede ser que esté tosiendo. Tose y ahora ¿sí? Viene un vómito sanguinoliento, ¿sí? O tiene ¿sí? la expulsión de sangre hacia el exterior. ¿Sí? La sangre la voy a ver limpia, ¿sí? La voy a ver ¿sí? De un rojo bastante intenso, ¿sí? Se tiene un color bien marcado, ¿sí? No voy a tener ningún otro elemento mezclado con la sangre. Puede tener un ligero olor a óxido, ¿sí? Como uno cuando siente el olor a la sangre, ¿sí? Un óxido ferroso, ¿sí? Y puede ser que lo vean ¿sí? De aspecto espumoso, ¿sí? Que venga con burbujas de aire, ¿sí? ¿Qué va a ser el determinante más que nada para darme cuenta si es hemóptisis o hematemesis? El color de la sangre y si viene limpia o no. Porque cuando viene lo que es la hematemesis, que viene el sangrado de la parte digestiva, a veces puede venir precedido de náuseas. El paciente está con náuseas o está haciendo arqueadas y de golpe me tira sangre, ¿sí? Ahora, esa sangre no va a estar limpia, va a tener de cosas restos de alimentos, tiene un olor bastante desagradable, no tiene olor a sangre limpia, ¿sí? A sangre, ¿sí? De cuando uno se corta y si hay olor a sangre, no, está bien en sangre que está mezclada con contenido estomacal de la vía digestiva, ¿sí? Entonces, no es una sangre que tenga ese olor a óxido característico, ¿sí? De la sangre normal, ¿bien? Viene con restos de alimentos, ¿sí? Entonces vamos a ver que es una sangre mucho más oscura, ¿sí? Puede tener un color, ¿sí? Tirando al color de café, ¿bien? Y en este caso, cuando hablamos de hematemesis, ¿sí? Los vómitos con sangre, ¿sí? O el sangrado por la boca, cuando hay una hemorragia a nivel digestivo, generalmente son de mayor volumen y hay una gran chance de que el paciente me quede inconsciente, ¿sí? Los sangrados de la vía digestiva son muy graves y son muy complicados, ¿sí? Muy rápidamente un sangrado, una hemorragia a nivel digestivo me pone en peligro la vida de la persona. Tanto si tengo hemóptisis o tengo hematemesis, ¿sí? En las dos opciones tengo que sí o sí trasladar a la persona al centro sanitario, ¿sí? O sea, no tengo otra chance y esa persona tiene que verla un médico, ¿bien? No se resuelve y ya está. ¿Qué puedo hacer en el medio? No le doy nada de comer, ¿sí? Todo ahí, bueno, le doy, pobrecito, agua, esto, nada, no le das nada de comer, no le das nada de tomar, ¿sí? Vas a estar controlando los signos vitales y lo que cambia entre una y la otra, ¿sí? Porque de vuelta, en este caso yo no puedo hacer nada, ¿sí? No puedo intervenir en los pulmones, no puedo intervenir en la vía digestiva para parar el sangrado. Entonces, por eso les digo que el traslado es sumamente importante, ¿sí? El tema de no darles de comer es no complicar el panorama, ¿sí? No va a ayudar para nada eso. Ahora, ¿qué me puede cambiar? Es bueno, hasta que llegue la ayuda o hasta que lo pueda trasladar yo al centro sanitario, ¿qué puedo hacer con ese paciente? Si el paciente está teniendo una hemóptisis, ¿sí? Lo que hago es, lo pongo en posición semisentada, ¿sí? Y si el paciente está teniendo hematemesis, lo pongo en la posición lateral de seguridad, ¿sí? En la hemóptisis, que es el sangrado por la vía respiratoria, lo pongo en posición semisentada ¿para qué? Para aliviar un poco la presión que haya sobre los pulmones, ¿sí? Y en el cambio de los que son por hematemesis, lo pongo en posición lateral de seguridad porque es muy probable que este paciente siga ¿sí? Vomitando sangre y en ese caso de vuelta yo quiero ¿sí? Asegurarme por todos los medios posibles que ese paciente no se me broncoaspire, que esa sangre no llegue ahora a vía respiratoria y me complique mucho más el panorama. Bien chicos, espero que se haya entendido, como siempre, por favor cualquier tipo de duda, de consulta que tengan con esto, ¿sí? Saben que estoy 100% a disposición, ¿sí? Así que no se me queden con preguntas, resolvamos lo que surja, nos vemos en la próxima clase.